Muy buenas financieros y financieras, bienvenidos de nuevo al canal de Somos Finanzas. En el capítulo de hoy vamos a aprender todo lo relacionado con respecto al costo de capital promedio ponderado WACC. Es por ello que este video se estructurará en base a 5 puntos importantes. ¿Qué es el WACC? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su fórmula? Realizaremos un ejemplo en Excel basado en información financiera de los últimos 3 años de una empresa real y finalmente interpretaremos nuestros resultados. Dicho esto, pasemos adelante. En primer lugar, ¿qué es el costo de capital promedio ponderado WACC? Vamos a partir explicando qué es esto del WACC. Simple y llanamente significa en inglés Weighted Average Cost of Capital, que si lo traducimos en español significa costo de capital promedio ponderado. Por lo tanto, WACC es simple y llanamente su abreviatura en inglés. Ahora bien, el WACC es una medida financiera que refleja el costo futuro promedio esperado de los fondos a largo plazo. Es decir, ¿cuánto nos costará en un futuro financiarnos a largo plazo? Ya sea con recursos ajenos, es decir, con recursos que no nos otorgan los inversionistas de nuestra empresa o del proyecto, como pueden ser recursos que nos otorga un banco, como también los recursos de capital, que estos sí son fondos de nuestros inversionistas. Al ser una medida financiera que refleja el costo futuro promedio en el largo plazo, nos indica cuánto nos costará en un futuro en promedio financiarnos a largo plazo. Además de ello, representa la tasa de descuento que se utiliza para descontar los flujos de efectivo al momento de valorar un proyecto de inversión. Esto, aunque puede sonar un poco complejo o un poco difícil de entender o confuso, en realidad es muy sencillo. Cuando una empresa nace o cuando un proyecto de inversión se quiere poner en marcha, lo primero que se realiza es una proyección financiera, es decir, proyectarse o pronosticar los ingresos que generará en 5 o 10 años. De igual manera, cuáles serán los costos y gastos que la empresa o el proyecto necesitará desembolsar de igual manera en 5 o 10 años. Y finalmente, cuáles serán las utilidades netas que generará este proyecto. Sin embargo, para saber si es que este proyecto es rentable o no, o si es que se debe rechazar o aceptar, no es suficiente con conocer si es que genera utilidades. Lo que se tiene que obtener es una tasa interna de retorno. Y a esta tasa interna de retorno compararla con nuestro WACC. El WACC ya sabemos que es el costo del financiamiento a largo plazo. Y la tasa interna de retorno simple y llanamente es cuál es el rendimiento que generará dicho proyecto. Entonces, si tenemos una tasa interna de retorno que sea de un 10%, quizás cualquier persona puede pensar que es una buena tasa porque está ofreciendo un rendimiento del 10%, que podría ser bueno. Sin embargo, si es que nuestro WACC sería del 12%, el proyecto debería ser rechazado. ¿Por qué? Porque aunque el proyecto está ofreciendo una tasa, un rendimiento del 10%, el costo futuro promedio de financiamiento es del 12%, es decir, es mayor el costo al rendimiento. Y por tanto, en lugar de crear valor para los inversionistas, para el dinero de los inversionistas, lo que haremos es destruir su valor. Por tanto, el proyecto no debería ser aceptado. Muy bien. ¿Para qué sirve el costo de capital promedio ponderado WACC? Esto es muy similar a lo que acabamos de explicar, pero pasémoslo rápidamente. En primer lugar, es de vital importancia para evaluar un proyecto de inversión y tomar la decisión sobre si aceptarlo o rechazarlo. Básicamente lo que acabamos de mencionar. Además, nos indica la tasa interna de retorno mínima que debe ofrecer un proyecto para no destruir el valor de los inversionistas. Como habíamos mencionado, si es que nuestro WACC de un proyecto es del 12%, al menos debe ofrecer una tasa interna de retorno del mismo valor, es decir, de igual manera del 12%, para que de esta manera
cumplir al menos con las expectativas del proyecto y de sus inversionistas. Caso contrario, si la tasa interna es menor, estaríamos destruyendo el valor de estos inversionistas y del proyecto. Y por tanto, si es que la tasa interna es mayor al WACC, mucho mejor. No solo estamos cumpliendo con las expectativas, sino las estamos superando. Finalmente, nos permite conocer en promedio cuál es el costo de financiamiento a largo plazo para la empresa. De igual manera, ya lo habíamos explicado. Simplemente, ¿cuánto nos costará en futuro financiarnos a largo plazo? Y una vez que ya lo sabemos, tenemos una idea aproximada de cuánto también tiene que ser la tasa de retorno que un proyecto o una empresa deberá ofrecer a largo plazo. Muy bien, financieros y financieras, pasemos a ver la fórmula del costo de capital promedio ponderado WACC para de ahí sí realizar un ejercicio y se van a dar cuenta que aunque parece complejo, tiene un montón de palabras difíciles quizás de entender, es lo más sencillo del mundo. Como vemos en la imagen tenemos la fórmula del WACC. Esta se divide en dos corchetes como podemos ver. El primer corchete representa el costo del financiamiento de largo plazo con recursos ajenos. Cuando hacemos referencia a recursos ajenos, estamos hablando a dinero que nos otorga personas que no son los inversionistas de nuestra empresa, como podría ser un banco. El segundo corchete, en cambio, representa el costo del financiamiento con capital, es decir, con fondos, ahora sí, de nuestros inversionistas. Ahora bien, el primer corchete, que es el costo del financiamiento a largo plazo con recursos ajenos, se divide en lo siguiente. KD, que representa el costo de la deuda financiera, por ejemplo, podría ser la tasa de interés de pedir un crédito a 10 años, podría ser por 1 menos T. T representa la tasa impositiva de nuestro país, es decir, cuánto tenemos que pagarle a los servicios de rentas internas, cuánto tenemos que tributar en nuestra empresa o en el proyecto, y esto multiplicado por D dividido para B. D simplemente quiere decir el total de la deuda financiera, es decir, se solicitó $100,000, 200,000 euros, 1,000,000 de pesos, y dividido para B, que es simplemente la suma del monto total de recursos de financiamiento con recursos ajenos más el financiamiento con recursos propios. Es decir, si es que pedimos un financiamiento con recursos ajenos de 10 millones y tenemos un financiamiento con recursos propios de 5 millones, aquí vendría a ser la suma de ambos, que vendría a ser 15 millones y que representa el financiamiento total. En el segundo corchete tenemos KE, que significa el costo de la deuda del costo de los fondos propios. Aquí vendría a ser, por ejemplo, si es que nos vamos a financiar con acciones comunes, cuál es la tasa mínima de rendimiento que estas personas nos están exigiendo para invertir en el proyecto, más E, que es el monto que van a aportar, como habíamos mencionado, 5 millones, y dividido para B, que eran los 15 millones, que eran 10 millones de recursos ajenos y 5 millones de recursos propios. Pasemos al ejemplo a terminar de entender esto. Muy bien, chicos y chicas, ya estamos listos para desarrollar nuestro ejemplo real del WACC. Para ello tenemos por esta parte el balance general de una empresa real de mi país y debajo de él tenemos el estado de resultados. Ambos muestran información financiera de los últimos 3 años de su operación. Simple y llanamente aquí cabe realizar una aclaración. Los valores que ustedes ven son valores reducidos. Si es que ustedes quieren conocer los valores reales, tienen que multiplicar a cada uno de ellos por 100,000. Nosotros simple y llanamente los reducimos para que sea más sencillo de realizar las operaciones y que sea mucho más cómodo al observar el ejemplo en la pantalla. Ahora bien, pasemos a desarrollar el WACC. Lo primero que se recomienda hacer es sacar los valores de D, E y B. Como veremos, este es un proceso que consiste básicamente en obtener cada una de las variables que se necesitan para obtener el WACC. Las 3 primeras variables, digamos, son las más sencillas. Simple y llanamente lo que podemos hacer es, en este caso nosotros tenemos información financiera de los últimos 3 años, si tenemos de 5 o de más años, mucho mejor, pero con 3 seguramente ya es suficiente.
Lo que vamos a hacer es jalar los datos del pasivo no corriente de cada uno de los años, esto es el financiamiento de largo plazo con recursos ajenos, y vamos a jalar los datos del financiamiento con recursos propios. De igual manera jalamos los datos y simple y llanamente aquí sacamos un promedio. Listo. Sacamos un promedio del financiamiento con recursos ajenos y sacamos un promedio del financiamiento con recursos propios. Es importante recoger la información solo del pasivo no corriente, es decir, del pasivo de largo plazo, no del pasivo de corto plazo. ¿Y por qué solo de largo plazo? Porque lo que queremos es determinar el costo de financiamiento de largo plazo. El WACC representa el costo promedio ponderado de financiamiento de largo plazo. No necesitamos información de corto plazo, porque estas son deudas que se pagan en menos de un año. Lo que necesitamos es conocer cuál es el costo de financiarnos a largo plazo, que esa es la idea de un proyecto, que se recupera a largo plazo, que genera beneficios a largo plazo. Muy bien, una vez que nosotros tenemos el promedio, simplemente ya tenemos el valor de D y el valor de E. Si no tenemos información financiera de años anteriores, no pasa nada. Simplemente lo que hacemos es tomar los valores del último año. En este caso ya no utilizaríamos un promedio. Y finalmente vamos a sacar el valor de V. Para ello hacemos una suma. Vamos a hacer más grande esto. Y de igual manera vamos a obtener un promedio. Ahora que ya tenemos el promedio, ya tenemos el valor de B. Con esto tenemos las tres primeras variables que son las más sencillas. Ahora, vamos a sacar el valor de KD y lo vamos a anotar aquí. Y de igual manera el valor de T. El valor de T me voy a adelantar porque es muy sencillo de obtener. Simple y llanamente representa la tasa impositiva que se debe pagar al servicio de rentas internas. Es decir, cuánto una empresa o un proyecto tiene que pagar en tributos o en impuestos a su gobierno o a su estado. En mi país, donde yo vivo, esto es del 22%. En los países de Latinoamérica están muy por alrededor de esta cifra, algunos 18, otros 20, otros 25. Si ustedes seguramente ya deben conocer el valor de su país, y si no, simple y llanamente lo investigan, se consigue muy fácil este valor. Ahora bien, el valor de KD. Cuando nosotros vamos a pedir un préstamo a una institución financiera, los llamamos, solicitamos el monto, ellos nos realizan un estudio y nos dictan una tasa de interés. Pero si es que nosotros no tenemos esa facilidad de llamar al banco, si queremos determinar el WACC de una empresa en la cual todavía nosotros no trabajamos y no disponemos para realizar estas llamadas y reconocer cuál va a ser la tasa de interés que nos va a cobrar una institución financiera, podemos guiarnos en tasas referenciales que emiten diferentes bancos o que emite el Banco Central de un país. Por ejemplo, en mi país, uno de los bancos más grandes es el Banco de Pichincha, y ahí podría mirar cuáles son las tasas referenciales. Yo les traigo como ejemplo estas tasas de aquí, que son las tasas que emite el Banco Central, y por tanto son como las tasas promedio que manejan los bancos de mi país. La tasa activa efectiva máxima es la tasa máxima que te pueden cobrar los bancos por pedir un préstamo, y la tasa efectiva referencial simple y llanamente es como que la promedio, la que normalmente te cobran. Ahora bien, cada uno de estos, existen diferentes categorías como podemos ver. Hay préstamos productivos, comerciales, de consumo, educativos, de vivienda, inmobiliarios, etc. En este caso, por lo general, cuando son proyectos, suelen referirse a créditos productivos, porque los comerciales simple y llanamente hacen referencia a compra de inventarios, por ejemplo. Y el productivo ya hace referencia a compra de maquinarias, a proyectos más de largo plazo. Ahora bien, hay diferentes segmentos como es el corporativo, el empresarial, el pymes, etc. Estos son segmentos que dependen de las ventas de una empresa. El corporativo, por lo general en mi país, son empresas que llegan a vender valores superiores a 5 millones de dólares.
Empresarial son los que se colocan entre 1 millón y 5 millones y pymes son los que se colocan entre menos de 1 millón. Y los microcréditos ya son para aquellas empresas muy pequeñitas que quieren pedir préstamos de menos de $100,000. En este caso, esta es una empresa que si nos fijamos en sus ventas, recordemos que tenemos que multiplicar por 1000 para conocer los valores reales, tienen ventas de aproximadamente $37 millones, por lo cual caen fácilmente dentro del crédito productivo corporativo y tendría una tasa de interés de 9,33, sería la efectiva máxima, y una tasa referencial del 9,13%. Aquí lo que suelen realizar varios financieros es tomar la tasa máxima. ¿Por qué? Primero vamos a colocarla. Suelen colocar la tasa máxima porque refleja como una situación en la cual no nos estamos reflejando a una tasa promedio, sino estamos como que empujando un poquito más, intentando obtener un resultado más preciso y por tanto un resultado, digamos, más apegado a la realidad para no tener problemas en el futuro. Una vez que ya tenemos la tasa, simple y llanamente ya conocemos KD y ya tenemos T. Por tanto, ya podríamos sacar el costo del financiamiento de largo plazo con recursos ajenos. Aquí vale hacer una aclaración. Como ustedes ven, esta empresa, por ejemplo, se financia a largo plazo con acumulaciones, que son deudas que se tienen con empleados, como la jubilación, como aquellas utilidades que no se han pagado, como el desahucio, liquidaciones, etc. Y el pasivo financiero corriente, que este sí es ya préstamos con instituciones financieras. Aquí, obviamente, dentro de estos préstamos con instituciones financieras, podríamos colocar el 9,33%. Pero las acumulaciones no son préstamos de instituciones financieras. Entonces no vamos a tener que sacar una tasa de interés de un banco o de una institución financiera, como les menciono. Pero deberíamos obtener una tasa de interés referencial porque, como ustedes saben, nada en la vida es gratis y seguramente estas deudas que tenemos con nuestros empleados tienen algún costo. Ahora bien, lo más normal, lo que suelen realizar varios financieros, es tomar como KD simple y llanamente el 9,33, que es el costo de una deuda financiera. ¿Por qué? Porque una deuda financiera siempre va a tener un costo mucho más alto que una acumulación. Entonces, al ser más alto, nuevamente repetimos lo que les mencioné, que tomábamos la tasa máxima y no la referencial porque intentamos apegarnos más a una realidad más dura, más severa, más no tan optimista, sino más bien, digámosle en algún sentido, más bien un poco pesimista para intentar no tener futuros, no tener lamentos o problemas en un futuro. Muy bien, y ya lo único que nos falta es obtener KE. Para obtener KE existen diferentes métodos que podemos utilizar. Algunos de ellos son, por ejemplo, el modelo KPM, que es para la valoración de activos y que nos indica de cuánto es este valor KE. De igual manera, ese valor KE podemos sacarlo de si es que nosotros vamos a pedir o vamos a abrir para que se compren acciones comunes o acciones preferentes. Ya sabemos una tasa mínima que nos van a solicitar que les ofrezcamos nuestros inversionistas. Nuevamente, si es que nosotros no estamos dentro de la empresa, no tenemos esta información y solo tenemos el balance general y los estados financieros, lo que podemos hacer sencillamente es sacar un ROE, que el ROE, como ustedes saben, es el retorno sobre el patrimonio. Y que básicamente nos da una aproximación de cuál es el rendimiento que están ganando los inversionistas de esta empresa. Para sacar el ROE, simple y llanamente tenemos que dividir las utilidades netas, que las tenemos aquí, y de igual manera vamos a arrastrar para los años siguientes, y lo tenemos que dividir para nuestro patrimonio, que lo tenemos en el balance general, y de igual manera lo vamos a arrastrar. Vamos a aplicar la división. Vamos a aplicar la división entre las utilidades netas y el patrimonio y la fórmula la vamos a arrastrar a los años siguientes.
lo vamos a poner en porcentaje y como vemos, por ejemplo, en el año 2019, básicamente los inversionistas de esta empresa están obteniendo un ROE, un retorno sobre el patrimonio del 22,81%. Vamos a sacar nuevamente un promedio para tener una mayor aproximación y si solo tenemos los valores del último año no habría problema, pero si tenemos daños anteriores, ya podemos aplicar un promedio. Con esto tenemos que nuestro KS es del 18,25%. Y con esto ya tenemos la información necesaria para determinar nuestro WACC. Ahora bien, vamos a proceder a sacar definitivamente nuestro WACC. Ok, entonces vamos a sacar nuestro WACC en dos partes para que quede mucho mejor explicado. El costo de los recursos ajenos, vamos a anotarle así, y el costo de los recursos propios. Como ustedes saben, como ya vimos, el primer corchete es el costo de los recursos ajenos y el segundo, el costo de los recursos propios. Ahora bien, el costo de los recursos ajenos es igual a KD, que multiplica a 1 menos la tasa de la carga impositiva, y esto por D dividido para V. Entonces lo tenemos aquí, aplicamos todo esto y nos sale que nuestro coste de recursos ajenos viene a ser del 3,93%. Ahora, ¿cuál es nuestro costo de los recursos propios? Esto lo obtenemos simple y llanamente multiplicando KE más KE por E dividido para B. E dividido para V. Realizamos la multiplicación y tenemos nuestro valor, que viene a ser del 8,39%. Realizamos la suma y tenemos que nuestro WACC definitivo es del 12,32%. Entonces, nuestro costo de financiamiento promedio ponderado de largo plazo es del 12,32%. Por tanto, para que un proyecto de inversión o una empresa sea rentable, tiene que ofrecer una tasa interna de retorno al menos igual al 12,32% para al menos cumplir con las expectativas de nuestros inversionistas, y si es que se puede muchísimo mejor superar sus expectativas, ofrecer una tasa interna de retorno mucho mayor a este 12,32%. Finalmente, antes de irnos, ¿qué sucede si es que es una empresa totalmente nueva, es un proyecto de inversión totalmente nuevo y no tenemos ni balance general ni estado de resultados? En este caso se vuelve mucho más sencillo el cálculo. Simple y llanamente, en KD vendría a ser la tasa de interés que nos va a cobrar el banco al cual le vamos a pedir el préstamo. T viene a ser de igual manera la tasa impositiva. D viene a ser el monto que vamos a solicitar al banco. E viene a ser el monto que nos van a ofrecer nuestros inversionistas. V viene a ser el monto entre la suma del préstamo que nos da el banco con los fondos de nuestros inversionistas. Y CAE simple y llanamente es el costo el cual nos están exigiendo que al menos les devolvamos el dinero con una tal X tasa de rendimiento nuestros inversionistas. Ahora sí, nuevamente antes de terminar, aquí como ustedes pueden ver en la fórmula existe un error. Aquí no es más, sino es multiplicación. Yo cuando estaba realizando la operación casi pongo aquí más, pero íbamos a tener un resultado que no es el correcto. Por tanto, mucho ojo financieros y financieros, cuidado aquí. Cuando edite el video voy a intentar mejorar esto y simple y llanamente eso.
Espero que este video del WACC les haya gustado, les haya quedado muy claro, les haya servido. Realmente el WACC es algo que muchas personas sí tienen complicaciones con determinar, y realmente no es porque sea difícil, sino porque en muchos casos, muchos libros, nuestros profesores nos enseñan de una forma muy complicada o no se dedican el tiempo necesario para aclarar bien este tema. Con este video espero que les quede muy claro, que saquen un buen WACC, que les sirva para valorar muy bien un proyecto de inversión. Y pues nada, en la descripción del video van a encontrar un enlace de igual manera a nuestro sitio web, donde van a poder encontrar información un poco más detallada sobre el WACC, así como otro ejemplo en el cual van a poder practicar, que obviamente tiene diferentes resultados y diferentes valores, y de igual manera una diferente interpretación. Pues nada, espero que les haya gustado bastante este video. Si tienen cualquier duda, cualquier inquietud, recuerden que siempre Somos Finanzas estamos para ayudarle a la comunidad. Por lo tanto, seríamos muy contentos de poder responder sus comentarios u ofrecerles cualquier tipo de ayuda. No olviden suscribirse, no olviden darle un me gusta al video y nos vemos en el siguiente capítulo.